Vamos a dar por iniciada un evento que a nosotros como instituto, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, nos ha tenido este tema como muy entrecruzado, porque no sabemos si nos corresponde solo a los bibliotecólogos la organización, si le corresponde a otras disciplinas, si es un fenómeno que se ha dado socialmente más que en forma de resolver problemas individuales, y a partir de lo que es individual llegamos a las redes. Y luego, ¿qué está pasando con las redes? ¿Quién las organiza? ¿Cómo se organiza? ¿Qué podemos encontrar? Nosotros como usuarios legos, ¿qué hacemos para poder tener acceso a ellas, ¿no? De repente en la bibliotecología decimos todo tiene que estar organizado y organizado de esta manera. Y tal vez al usuario esta organización no sea lo más adecuado. Entonces, esta mesa redonda tiene por título La información en redes sociales. Gracias a los que están aquí, bienvenidos a los que nos están viendo a través del live stream y ¿cómo? Ustream, todo con stream. Bienvenidos también por allá. La intención de estas mesas redondas es discutir el tema, más que verdades sabidas o saberes aceptados. De lo que se trata en esta mesa es de discutir. Es decir, vamos a escuchar lo que tienen nuestros amables participantes para decir, pero la intención es que después ustedes, y ustedes allá también, nos hagan preguntas para que esto se enriquezca. El objetivo de la mesa es determinar la percepción de los sujetos que intervienen en el acceso a la información contenida en redes sociales con respecto a la organización sistematizada de la misma, o no, ¿no? Sistematizada de la misma o no, o esta sistematización, desde dónde y cómo se está haciendo. Como participantes están la doctora Paola Ricaurte Quijano, el doctor Jaime Ríos Ortega y el doctor Ariel Alejandro Rodríguez. Me voy a permitir leer sus currículum para que tengamos idea de quiénes van a estar acá con nosotros. En estricto orden alfabético, vamos a hacer las presentaciones, ¿verdad? Entonces, empezamos con la doctora Paola Ricaurte Quijano. Ella es doctora en Ciencias del Lenguaje en la línea de análisis del discurso y semiótica de la cultura por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciada y maestra en Periodismo Internacional por la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos de Moscú, en Moscú. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Culturales del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, desde 1998. Ha impartido cursos de teoría de la comunicación, semiótica, análisis de la información, análisis del discurso, análisis de contenido, medios, cultura y sociedad a nivel de licenciatura y posgrado. Se ha desempeñado como consultora en temas de política y tecnología y de la tecnología educativa. Diseña e imparte cursos de capacitación docente. Actualmente es integrante de la Cátedra de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y del Seminario sobre Cambio Social e Interculturalidad CIALC-UNAM. También es integrante de la Red de Humanidades Digitales, una red internacional e interinstitucional. Su línea de investigación se enfoca en el análisis de las transformaciones sociales y culturales desde una perspectiva transdisciplinaria y aborda los cambios sociales, políticos y culturales detonados por las nuevas tecnologías, los conglomerados multimediáticos y las redes sociales virtuales. Vamos ahora, muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Si notan, va a haber una posibilidad absoluta de interdisciplina y ya vimos que también de transdisciplina, que nos viene muy bien aquí en el instituto. Y el extracto curricular del doctor Jaime Ríos Ortega es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicos de la UNAM, tutor del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM e imparte clases en la licenciatura y el posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como director
del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Muchas gracias, doctor Río. Y por último, el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Él es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, investigador titular A definitivo en este instituto, investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor acreditado en el programa de maestría y doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, y tiene una experiencia docente de 20 años aquí. Ahora, ¿por qué cada uno está aquí? Ya supimos por qué está Paula con nosotros. Él es experto en lo que es organización de información, análisis. Entonces tú dinos de qué es. Experto. Y el doctor Ríos como alguien que ha apostado absolutamente a lo que son las redes sociales como institución y como persona. Entonces tenemos aquí 3 participantes que nos van a enriquecer mucho con este tema. La dinámica de la mesa va a ser a partir de 3 rondas de preguntas, en las cuales cada uno desde su perspectiva, posición y experiencia nos va a responder estas preguntas. Y eventualmente, después de cada una de estas rondas, creo que valdría la pena, si es que hubiese algún momento de discusión por su parte, pues en ese momento, para que no se quede cada uno de los temas y al final a lo mejor no se puedan retomar, ¿sí? Entonces, vamos a dar paso a la primera ronda de preguntas, que todos los que estamos aquí, los que están por allá, tenemos una idea de lo que son las redes sociales, a partir de que las usamos, no las usamos o trabajamos con ellas. Entonces, la primera pregunta que quiero lanzar a la mesa es: ¿cómo conciben desde su perspectiva, desde su disciplina, desde su actividad principal, a las redes sociales? No sé quién quiere empezar de los 3. Obviamente la doctora invitada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer, un honor estar aquí. Yo siempre que trabajo con mis estudiantes el tema de las redes sociales parto del principio. Y a veces el principio no parece tan obvio. Y el principio es que los seres humanos somos sociales y venimos de esa gregaridad, de esa necesidad de articularnos unos con otros. Y las redes sociales han existido desde que somos humanos, y de hecho es lo que ha permitido que seamos humanidad. Por lo tanto, las redes sociales son importantes desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que los seres humanos necesitamos estar conectados para sobrevivir. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta es que las redes sociales son vínculos que se establecen entre distintos actores, y a través de estos vínculos circulan recursos. Y estos recursos son tanto materiales como inmateriales, intangibles. Puede circular dinero, así como pueden circular enfermedades, pueden circular ideas, y bueno, en este caso el tema que nos congrega, por supuesto, información. Ahora, podemos decir, para México o para el mundo, 2006, el año en que comienzan a despegar plataformas digitales para articular e interconectar seres humanos a nivel virtual. Por supuesto que la reflexión sobre las redes sociales ha tomado una nueva dimensión, porque ahora vemos que esas relaciones que siempre nos han caracterizado como seres humanos adquieren nuevos matices, se amplifican, tienen otras posibilidades que no tenían antes, y por supuesto eso implica también reformularse o replantearse cosas en todos los ámbitos de la vida social: la educación, el acceso a la información, la producción del conocimiento, la producción científica, las interacciones entre nosotros mismos. Entonces, para mí, ¿qué son las redes sociales? Pues son formas de conectarnos, es la manera natural de conectarnos como seres humanos, y creo que hay que darles relevancia en ese sentido. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi perspectiva, y partiendo de la base y absoluta coincidencia de la participación anterior, creo que podríamos ubicar esta
una primera definición en términos de redes sociales como este agregado de individuos, obviamente, pero con una característica, o digamos con dos características particulares. Una, con intencionalidad de comunicación. Es decir, podemos tener una asociación de solitarios o de aislados, etcétera, pero lo curioso está que somos una asociación y buscamos el modo de comunicarnos. Entonces, creo que un punto de partida es comprender que hay una intencionalidad de comunicación, y esto me parece que es fundamental como punto de partida. Como segundo punto, creo que vale la pena destacar que las redes siempre, perdón, quito la palabra de siempre, pero sí juegan un papel constante en el ámbito del aprendizaje en sociedad. Creo que las redes sociales son parte constitutiva de la cultura, y yo diría que un elemento distintivo de la cultura tiene que ver con la capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos, pero me refiero a un aprendizaje muy concreto y en particular, que tiene que ver con este aprendizaje proposicional que realizamos todos los días a través del conocimiento codificado, o bien de las imágenes, de los sonidos que acompañan a este aprendizaje proposicional. Entonces, en esta perspectiva, creo que seres con la intencionalidad comunicativa, pero también seres con la intencionalidad en estado de conocimiento, en estado de cognoscitivo, por decirlo de este modo, pues lo que buscan es hacer lo que ya veníamos haciendo desde hace muchos años, y era compartir nuestros estados de ser en el mundo, cómo estamos todos los días, y luego trasladándolo en términos académicos, bueno, cómo nos va todos los días en términos académicos, ¿no? Entonces, creo que en principio estas dimensiones básicas apuntarían, en mi perspectiva, a lo que puede darnos algunas claves que yo creo que son interesantes para comprender este fenómeno de las redes sociales. Buenos días a todos. Bueno, el punto de vista sobre lo que son redes sociales desde la Organización de la Información, justamente hay varias asociaciones, ¿no? El pertenecer a una comunidad académica, universitaria, cualquiera que sea su denominación, vamos a tener un uso y un acceso a la información. Desde la Organización de la Información nosotros vemos al sujeto como una persona que va a interactuar entre lo que tenemos almacenado en las colecciones, sean tradicionales, las físicas, o lo que está en la parte virtual. El sujeto se ve como un usuario. En su momento histórico de la desarrollo bibliotecológico se vio como un lector, y actualmente se le está perfilando hacia un usuario cliente, consumidor de información. Van variando esas posiciones de la perspectiva del usuario de la información según lo que va a requerir de lo que estamos ofreciendo. Ha habido muchos cambios, justamente lo mencionaba la doctora Paola, a partir de normativas que nosotros tenemos en la bibliotecología, donde solamente teníamos una interacción entre lo que es el registro que generamos en nuestros catálogos hacia lo que definíamos que era una obra, hacia lo que se perfilaba que estaba en nuestras colecciones. Es digámoslo así, llanamente, es un registro de nacimiento dentro de nuestras colecciones, y ese registro de nacimiento el documento solamente nos daba datos referenciales. Cuando se empieza a incorporar toda la tecnología de la información, ese dato referencial ya queda sujeto a una sola forma de acceso, y esa sola forma de acceso le va a permitir solamente conocer qué es lo que tenemos. Lo que después queremos es tener el uso de esa información a través de lo que nos están proporcionando ya las opciones digitales, y esa opción digital, justamente la visión del usuario va a cambiar. Desde lo que, digamos, viéndolo ya en la Organización de la Información, nosotros tenemos que concebir que la red social, vista desde la perspectiva de la tecnología de la información, se constituye por tres elementos principales, que son los usuarios, los lectores, usuarios, clientes, dependiendo de la red social que estemos participando,
los recursos, que justamente esos recursos van a ser el medio de conexión entre lo que nosotros poseemos y que los demás también tienen en posesión, y el etiquetado. El etiquetado aquí pasa a ser una función importante porque ya el usuario en la red que participe va a tener una posibilidad de incorporar un dato más hacia la información que él posee o que otros poseen, y que van a empezar a tener ese flujo de información de manera distinta, donde antes pues lo veíamos en los círculos de lectura, donde se compartían las obras, se leía y se intercambiaban los textos, ¿no? En las redes sociales ahora, bueno, se intercambia de la misma forma, pero es una manera ya virtual. Ya no sabemos a veces con quiénes estamos compartiendo en teoría, pero en la práctica sí sabemos, porque al ser miembros de una red social tenemos que considerarnos con una identidad. Nos identificamos a través de ciertas posibilidades que la red social nos va dando y una serie de alternativas para compartir esa información. Y bueno, finalmente esta parte de cómo se percibe desde la organización de la información, el usuario ya es un elemento más de apoyo al bibliotecólogo para realizar su proceso de uso, acceso y distribución de la información. Muchas gracias. En lo que nos acaban de decir resaltan aspectos, ¿no? Sabemos como esencia que es, dicho por ellos mismos, puede ser un agregado de individuos, una forma de vincularse en los sujetos en forma social, cuya intención, que tienen un propósito, que es compartir, intercambiar, comunicar, y un papel constante de aprendizaje. Algo que nos dice, entre otras cosas, Ariel, es que está conformado por 3 elementos. Los usuarios, en los recursos, y va apuntando ya hacia el etiquetado como esta forma de poder acceder. Entonces, ahora abrimos la mesa de la sesión de preguntas de una vez para tratar de estar todos en el mismo, ¿cómo podríamos? En el entendimiento unívoco de lo que son las redes sociales, para dar paso a la siguiente pregunta. A ver, Perla. No tenemos. Sí, me interesaría que escucharan allá quiénes somos y todos nos presentáramos para justamente promover más la discusión. Entonces, a ver, ¿qué pasa? No, mejor seguir. Sí. Soy Carla Olivia, soy investigadora del INPI. Ahora sí. De inicio, quiero felicitar la iniciativa de llevar a cabo estas mesas. Son necesarias, indispensables para todas las disciplinas, pero en especial para la bibliotecología y la documentación, por un motivo fundamental, porque lo que se transmite, lo que se genera, se transmite y se almacena es información, y la materia que ocupa precisamente esta disciplina es la información. Después quisiera señalar 4 cosas de muchas que seguramente van a seguirse generando en la mesa, y es que las redes sociales yo las veo como una extensión de los medios, las formas de comunicación y medios de comunicación. Son una parte justo de toda esta nueva generación de nuevos medios digitales, de estas nuevas formas de comunicación digital. Y desde ese punto de vista me parece que han impactado ya desde hace más de una década el trabajo de las bibliotecas y de los archivos. Desde 3 puntos de vista quisiera sumar a las reflexiones que están ustedes comentando y que son muy, muy provocadoras. Y la primera es que ya se usan las redes sociales para la identificación y para enriquecer los procesos de catalogación de los documentos sonoros, audiovisuales, librarios, de los cuales no había información, y que sabemos que para un experto en catalogación, pues bueno, no necesariamente contar con toda la información sobre un documento es siempre una limitante, ¿verdad? Entonces ya hay experiencias, sobre todo en Europa, donde a través de las redes sociales se han identificado colecciones fotográficas, colecciones sonoras con la ayuda de la gente. La segunda es que es una excelente forma de difusión de las colecciones sonoras y audiovisuales. Y la tercera, que permite ensanchar las ideas, el conocimiento, las perspectivas que tenemos sobre la disciplina. Punto.
Muchas gracias, Perla. ¿Alguien más que quiera? A ver, por favor. Mi nombre es Felipe Zamora y soy bibliotecólogo. Trabajo en la biblioteca del IBI. Yo estoy de acuerdo con la doctora Paula de que las redes sociales siempre han existido. Yo recuerdo en los años 60 se hablaba de la red del comercio internacional, de la red del narcotráfico. Lo que ha hecho ahora con estas nuevas tecnologías es fortalecer estas redes. Ahora ya cualquiera, yo veo en mi casa, en mi calle, todo el mundo ya está en Facebook, que son herramientas que permiten fortalecer estas redes y permite la participación de casi toda la sociedad. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, le damos la bienvenida a Elvira, que nos saluda desde la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Vamos entonces a pasar a la segunda ronda de preguntas. Y ya entrados en esta parte de, ya sabemos en dónde estamos ubicados conceptualmente en cuanto a qué son las redes sociales, ya hubo aportaciones de no es ahora lo digital, es una forma de redes sociales que ya existían desde antes y la posibilidad de intercambio y de colecciones que eventualmente han estado un poco no tan difundidas, por no decir descuidadas, ¿no? Que son las sonoras. Vamos ahora a la segunda parte, a la segunda ronda de preguntas, que tiene que ver ya muy puntualmente con cada una de la experiencia y de los perfiles de nuestros invitados. Y hablamos, concretamente voy a empezar con Paola, como usuaria, productora, generadora, estudiosa de las redes sociales, y le preguntamos cómo y para qué utilizas la información que ofrecen las redes sociales. Así nos ubicamos como usuarios que es importante para nosotros. Gracias, Paola. Gracias por la pregunta. Voy a comenzar citando a un profesor español que ayer justamente publicó en Twitter que él vive en las redes sociales y vive de las redes sociales. Desde que yo comencé a trabajar redes sociales, que fue en 2008 con Facebook, realmente creo que ha habido como varios momentos. Las redes han evolucionado en estos años, parecen pocos años, pero han cambiado mucho las redes. Y creo que para mí lo fundamental es algo que mencionaba el doctor Ríos. Para mí lo fundamental es que las redes sociales son una herramienta de aprendizaje. Hay un movimiento muy fuerte ahora dentro del ámbito educativo, académico, que habla de que las redes virtuales nos permiten generar redes personales de aprendizaje, comunidades de aprendizaje que van más allá de nuestros límites físicos. Y creo que para nosotros como académicos, para nuestros estudiantes, es fundamental comprender esto. ¿Por qué? Porque pensamos que esto es como para los jóvenes y demás, pero no, en realidad mi mayor crecimiento académico ha sido a partir de los vínculos que he podido establecer con otros colegas de otras partes del mundo, con los que colaboro desde hace años en proyectos que para mí son importantes y que digamos, enriquecen mi visión del mundo con sus propias experiencias y con sus propias perspectivas. Entonces creo que algo muy también relevante es que incursionar en el mundo de las redes sociales desde una perspectiva académica debe traducirse también en una posición ética con respecto a nuestro papel, no solamente como consumidores, sino como productores, estudiosos de estos fenómenos, porque creo que parte de nuestra misión es también fomentar la cultura digital, la cultura de la apertura, la cultura libre, la cultura del conocimiento abierto, que deben ir de la mano con el análisis de estos temas. Es decir, ¿qué está ocurriendo en este mundo actualmente con la información, con la producción de conocimiento? ¿Cómo se transforman todos estos procesos? ¿Qué papel jugamos nosotros como usuarios, como tecnociudadanos, diría Antonio Lafuente, es decir, ciudadanos conectados, dentro de este nuevo ecosistema de producción de conocimiento y de información? Entonces, creo que hay que partir de ese análisis de la modificación de los roles, del tipo de recursos que están circulando, de qué tenemos que hacer para compartir, para hacer que estos
recursos circulen a mayor cantidad de personas, cómo están dados los circuitos de información. Cuando yo mencionaba estas características de las redes, parte de los presupuestos del estudio de las redes dicen que la estructura de la red determina los procesos que ocurren en ella. Si nosotros analizamos los circuitos de información, podemos también analizar hacia dónde va esa información y qué tenemos que hacer con esa información para que llegue a más gente. Y comenzar también a cuestionar y a ver desde una perspectiva crítica estas fronteras que teníamos antes como muy marcadas por tal vez los límites físicos, los límites empíricos. Hay que borrar las fronteras entre lo formal y lo informal, lo académico, lo no académico, lo global y lo local, las disciplinas y las no disciplinas. Es decir, estamos en este momento hablando de un mundo muy complejo, donde estos bordes ya son completamente difusos, ya no hay paredes entre la bibliotecología, la computación, los estudios de la comunicación. No debemos entenderlos como paredes. Es decir, si podemos estar sentados en esta mesa es porque tenemos puntos comunes, es decir, objetos de estudio que nos acomunan y que es necesario abordarlos en su complejidad, no desde una sola perspectiva. Y yo creo que en ese sentido, las comunidades de usuarios y estas comunidades de usuarios entendidas como estas comunidades también de aprendizaje son los actores más importantes en el proceso de curación de contenidos o, como se le llamaba antes, organización de la información, no estoy bromeando. En el proceso del manejo de la información. Es decir, están los bibliotecarios con su formación disciplinaria, académica, formal, pero están las masas de comunidades que están trabajando sobre ciertos temas y que son nuestros principales aliados. Si no trabajamos con esas comunidades de usuarios que ya están haciendo una labor importante de curación de contenidos, de trabajo con los contenidos, entonces no vamos a poder tampoco tener éxito en estos procesos de difusión y de, digamos, compartir información a círculos más grandes. Gracias. Paola, introduces una frase interesante, dices tú que una de las funciones o por la que has usado las redes son las comunidades de aprendizaje. A lo mejor si nos abundas, yo no sé si lo manejas desde Etienne Bembre o desde quién, lo de las comunidades de aprendizaje, pero si pudieras abundar para que vean que no solamente es lo comercial y la frivolidad No. que se vale, pero que hay otras funciones de las redes sociales, si pudieras abundar. Bueno, de hecho yo siempre parto diciendo que realmente hablamos mucho de toda la cuestión de los nativos digitales, de que todos estamos conectados y demás, pero en realidad yo creo que estamos en un proceso muy grave de falta de cultura digital. Cuando hablamos de cultura digital, estamos diciendo que es necesario que la gente tenga que desarrolle capacidades que le permitan tanto el manejo de información como saber cómo moverse en la red con su información personal, que ese es otro tema muy importante, el derecho a la privacidad y demás. Pero también con el hecho de entender que las redes sociales, puesto que lo más importante de las redes sociales es el hecho que nos permite estar conectados unos con otros, hay que sacarle el mayor partido a esas redes sociales. ¿Y cuál es el mayor partido? ¿Qué significa sacarle partido? No significa estar todo el día en Facebook publicando como estamos, que es lo que hacen nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Todo el día están actualizando, ¿no? qué están haciendo, dónde están, qué comen, con quiénes están reunidos. Ir a un nivel más allá de la socialidad. Y por eso yo digo, para mí lo fundamental y lo que me ha permitido a mí, digamos, crecer como profesional, como académica, como ser humano, es establecer estas redes que me permiten tener acceso a recursos que antes no podía acceder porque estaba desconectada. Si yo comienzo a pertenecer a comunidades de aprendizaje, y esto es entendido en un sentido amplio, entendido desde, tal como, digamos, uno de los pioneros en esto es Howard Reingold, que ya en el 93 hablaba de las comunidades virtuales, estas comunidades de cooperación. Es decir, son comunidades que nos permiten cooperar, hacer cosas juntos, plantearnos metas juntos y aprender unos de otros. Si podemos aprender unos de otros y utilizar las redes sociales para potencializar esos aprendizajes en todos los niveles, y por eso digo, no necesariamente académicos. Estoy hablando, por ejemplo, de las comunidades de hackers, estoy hablando de los activistas o los defensores aquí en México, que son comunidades muy articuladas, que están funcionando como comunidades de aprendizaje porque ellos cooperan para lograr metas comunes.
Entonces, ir a esos niveles de cooperación que permitan tanto la transformación social como la organización, la acción social, para mí es como el grado máximo, digamos, en el desarrollo de las competencias digitales. Y creo que todavía estamos como muy verdes en ese sentido. Gracias. Vamos ahora con Ariel, y él ya introdujo el término organización y etiquetado. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál es la función de la organización en el acceso a la información contenida en las redes sociales y que le sirva a Paola y que le sirva a todo el mundo? O sea, un poco ubicar la organización y empecemos a hacer vínculos en esta mesa, vínculos disciplinarios, interdisciplinarios e intradisciplinarios. Sí, bueno, aunque no nos guste, debe haber organización. Dentro de la desorganización que hay en cada red social, debe haber una organización. Justo yo planteaba en un inicio, o sea, para pertenecer a cualquier red social, llámese como se llame, hay 3 elementos básicos, ¿no? Los usuarios, los recursos y el etiquetado. Cuando empieza todo este movimiento de lo que es lo que se denomina el etiquetado social o el tagueado social, es cuando a los bibliotecólogos le entra un algo así, una tentación de decir, o sea, estamos conscientes de que nuestros usuarios van a participar en el etiquetado que hacemos nosotros de la información o no. Y hay quienes todavía a estas alturas de una década después siguen con esa premisa, ¿no? Nuestro usuario no debe de participar en el etiquetado. ¿Por qué? Porque nos va a causar un desastre en la organización que tenemos, organización temática, de nombres, de títulos, o sea, todo eso que nosotros hemos practicado desde hace más de 150 años, que es una descripción de contenido y de acceso a la información, pues va a venir a romper esas estructuras que ya tenemos establecidas. Justo una de las cuestiones que cambian es esa visión del objeto que en la catalogación manejábamos como el libro. El libro era lo principal que contenían las colecciones, y cuando llega toda la información ya que no está contenida en un impreso, en su momento se les llamó materiales no librarios, y posteriormente pues se les ha denominado como recursos electrónicos o recursos de información digital, y eso rompe toda una estructura en cuanto a la visión que tenemos de descripción. Viene una descripción basada en un empirismo, justamente toda la normativa va fungiendo a través de un empirismo y que se va consolidando con las prácticas a principios de los 60, donde ya se crea una normativa y se empieza a hablar de un control bibliográfico universal, idea que a finales de los 90 se queda ya como un proyecto, un programa histórico, porque se empieza a decir, es imposible crear un control bibliográfico universal por todo el auge que tiene la información digital. Esto pues nos mueve a nosotros en la parte de organización, justamente para pensar, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que mis usuarios participen en la etiquetación de la información que yo tengo? Ha sido difícil, ha sido complicado porque no se han hecho todos los cambios necesarios. En estos momentos se conoce como el catálogo SOPAC o el catálogo social en línea, donde ya se están haciendo todas esas pruebas y donde se está incorporando toda esa forma de lo que establece una red social. Nosotros vemos que en una red social nos adherimos a ella por distintas razones, y lo que principalmente perdura es porque hay una afinidad a lo que nosotros estamos buscando de información, de comunicación, de socialización a través de estos medios. En la bibliotecología pues nos mueve principalmente en la parte de lo que hacemos en los sistemas clasificatorios. Los sistemas clasificatorios que en un momento se estuvo experimentando, se puso en práctica que un sistema bibliográfico, un sistema de clasificación bibliográfica que es basada como el sistema Dewey o el sistema LC, se practicaba para agrupar a los documentos, pero se dio cuenta que eso opera
para lo que son los impresos y para bibliotecas físicas. Y se vio que el usuario nunca iba a buscar por un 330.972, que es una clasificación que nos va a decir que es economía mexicana, ¿no? Y el usuario dice, yo quiero algo sobre economía mexicana, pero que mi documento digital, ¿cómo lo voy a asociar a ese concepto? ¿Sí? Viene lo importante en este cambio, dicen, bueno, ya no entonces van a funcionar sistemas clasificatorios como estos dos que menciono, más otro que tiene que ver con las listas de encabezamientos de materia. Justo ahí entra una cuestión bien interesante, porque el usuario, yo mencionaba hace un momento, Economía de México, en la forma tradicional que maneja un encabezamiento de materia nos va a decir México, economía, no es economía, México, ¿no? Si usamos una lista de encabezamientos de materia, esa estructura el usuario nunca la va a buscar, no va a concebir esa forma de búsqueda de información, y nosotros insistimos en ponerles esa manera de buscar y de recuperar su información. Entonces, ¿qué se crean en estos entornos digitales? Se crean, pues, lo que va a ser un vocabulario controlado dentro de la red social. Va a funcionar perfectamente porque todos hablan el mismo idioma, todos entenderían lo que se está discutiendo en esa red social, y se va a conocer como folsonomía, que son aportaciones que dentro de esa dinámica de la información que se mueve en esa red social, pues va a operar sin ningún problema, pero requiere de un control. También se generan taxonomías y ontologías, y todo esto va a ir en función de cómo nuestros recursos de información van a ser etiquetados y distinguidos por el usuario que lo tiene ahí. ¿Por qué nos interesa a nosotros en la bibliotecología entender el funcionamiento de cada red social? Porque justamente lo que nos está llevando es a conocer cómo manejar un vocabulario controlado, cómo crear una ontología ontológica computacional, y cómo crear una taxonomía, que son fases importantes de organización de la información. Aunque no lo vea el usuario final, son organizaciones que están puestas en el sistema. Cuando uno incorpora un etiquetado social, sea el rostro de una persona, sea la voz, estamos etiquetando la información, pero esa etiquetación va a pasar por una validación. ¿Y quién está en esa validación? Obviamente tendría que estar un bibliotecólogo, ¿sí? ¿Por qué? Por su dominio del manejo de los sistemas categóricos para asociar los términos y darles validez a cada uno de esos términos que están dentro del sistema. También nos pone a pensar una cuestión bien importante, que son distintos modelos de producción. En las redes sociales tenemos distintos modelos de producción que ya no es la misma que tenemos en el impreso. Si nosotros estamos usando blogs, es un modelo de producción de información donde se etiqueta de una manera los datos. Tenemos las wikis, que es otro modelo de producción de información, donde también tenemos que usar una serie de etiquetados para que opere nuestra información. Los motores de búsqueda, entendiendo esto también como los catálogos en línea ya sociales, cómo vamos a hacer que nuestros usuarios participen y qué nos van a aportar dentro de esa modalidad. Están los podcasts, que es otra modalidad que cambia la visión del video y que es un modelo de producción distinta, donde también tenemos que ver de qué manera se va a etiquetar. Y finalmente, pues, llegamos al Big Data, donde ese Big Data, pues, nos va a decir que semánticamente vamos a encontrar los conceptos que queremos, cómo lo estamos buscando, ¿no? O sea, finalmente pondré nada más un ejemplo que en un momento hicimos en clase, y les digo, no lo vayan a replicar para que no se lleven el susto de su vida, en un motor de búsqueda, ¿no? Estábamos buscando y estábamos viendo esta cuestión semántica de amas de casa. Todos, de alguna forma, conocemos o tenemos el perfil de lo que es ama de casa, ¿sí? Cuando hacemos la búsqueda en un motor de estos de búsqueda, buscamos amas de casa, el concepto tal como está, y uno piensa que va a encontrar que es sobre las personas, las mujeres que están viviendo en casa, haciendo labores domésticas y todo, ¿no? Pues no, o sea, simplemente
el concepto empleado erróneamente nos daba casas de cita o otras casas de esta denominación, ¿no? de un trabajo que no es el de ama de casa. Pero ahí justamente, porque es importante el normar un concepto, el que ese concepto quede claro dentro de la red que estamos utilizando, pues lo tenemos que ver semánticamente para que lo que vamos a recuperar con ese concepto esté asociado correctamente. Gracias. Entonces ya vamos viendo el vínculo entre organización y usuarios, que de verdad a veces a los usuarios no les queda claro. De hecho, la mesa redonda se hace al platicar él y yo. Él es toda organización, yo soy toda usuarios. Entonces, y como para qué, pues ya vimos que sí se necesita una organización. Vamos les damos la bienvenida. Nos están viendo, escuchando, y a ustedes también, así es que en Estados Unidos, de la Oxford University Press. Son 2 personas. Muchas gracias, bienvenidos. Y que también haya algunas otras personas conectadas en Estados Unidos. Bienvenidos a todos los colegas que nos están viendo por allá. Seguimos con las preguntas. Vamos ahora con el doctor Ríos. Y la pregunta es, en tu gestión como director de este instituto, primero fue el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, ahora del instituto, siempre has impulsado la integración de la dependencia a las diversas redes sociales. La pregunta es, ¿qué te ha motivado a tomar esta decisión como una primera parte? Y la otra, ¿qué información se está conteniendo en estas redes sociales del instituto y sobre todo del área de humanidades y del área de humanidades y ciencias sociales, ¿no? Que a veces no son muy propensos a estar dentro de las redes sociales? Por favor, Jaime. Gracias, Pati, sobre todo por el énfasis con que lo marcas. Y nada más perdón, antes de entrar a la pregunta, solo quisiera comentarle a mi colega Ariel, a lo mejor si hubieras buscado por amas de casa, la respuesta hubiera sido diferente. Sí, claro, habría que entender. Y en un lenguaje libre, que yo entiendo por ama a mi mamá, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, agradezco la pregunta porque nos da oportunidad de platicar algo que quizás no hemos tenido oportunidad de comentar, y es que si observamos el siguiente fenómeno en particular de las redes sociales en el ciberespacio, obviamente ya vimos que las redes sociales es parte constitutiva de nuestra naturaleza humana, si no, simplemente no nos explicaríamos nuestra capacidad de sobrevivencia. Pero creo que el tema son las redes sociales en el ciberespacio. Entonces, ¿qué estaba pasando hacia 2010 que nosotros iniciamos con este trabajo en el CUIB entonces, ahora en el instituto? Prácticamente, bueno, ustedes saben, de las redes más importantes, Facebook nace 2004, 2007 empiezan a hacerse ya las traducciones como un modo de expansión, particularmente al español. Desde 2007 al 2010 son 3 años que en términos de redes sociales es mucho tiempo. 3 años de presencia en términos de redes sociales es muchísimo tiempo. Entonces, si me permiten la expresión mexicana, yo siento que se nos estaba yendo el santo al cielo, ¿no? Porque tecnológicamente el problema estaba resuelto, es decir, cómo se interrelacionan las personas en el ciberespacio. Bueno, técnicamente el asunto estaba resuelto. La idea fundamental de las primeras redes pues tenía que ver con una idea muy sencilla, ¿no? ¿Cómo comparto mi vivencia diaria? Y es lo que explica por qué las primeras cosas que nuestros niños, adolescentes, adultos empiezan a hacer tan pronto tienen acceso a una red social, pues son mis fotos, si comí, si no comí, cómo me fue en el metro, o sea, todas estas cosas que uno dice, bueno, ¿y eso qué, no? Con una perspectiva quizás más académica uno dice, ay, ¿cómo pierden el tiempo, etcétera? Yo les voy a ser sincero, a mí lo único que me molesta de las redes sociales es cuando mis alumnos en clase están metidos en las redes sociales y no me están haciendo caso a mí. Por el otro, bueno, pues el alumno tiene derecho a estar en las redes sociales que él quiera. Yo simplemente hablo de una relación de aprendizaje. Pero a lo que voy es que si el sentido original de estas redes sociales es compartir esta vivencia diaria, el impacto que en efecto ha tenido en las entidades académicas ha sido fundamental, por varias razones, y que es el punto que a mí me interesaba destacar. Primero, por razones de
de que estamos hablando de sujetos en situación de comunicación, premisa 1. A la gente le interesa comunicarse. Y le interesa comunicarse no solo por el hecho de comunicarse, nos comunicamos en función de algo, en razón de algo. Y en este caso, no solo hablamos de sujetos, hablamos también de instituciones en situación comunicacional. ¿Y por qué tienen que estar y tienen que adoptar esta postura? Bueno, veamos el caso de nuestra universidad. Dentro de nuestros objetivos esenciales está la extensión de los beneficios de la cultura hacia el país. El compartir los logros de conocimiento avanzado que hacen las universidades con el mundo, y a eso agreguemos las funciones de educación que estamos haciendo. Entonces, para el caso de una entidad académica, el asunto es doblemente importante. ¿Por qué? Porque la ciencia no la entendemos en comunicación. No puede haber no puede haber ciencia sin comunicación. Los resultados tienen que compartirse, tienen que validarse, lo que nos comenta ahora Ariel sobre la necesidad de tener que ir generando consenso o ir proponiendo nuevas formas de nombrar nuestros problemas a través de nuevos conceptos, etcétera, y que estos vayan generando nuevos consensos y estos consensos se articulen a los lenguajes científicos que siempre son formales, estructurados, etcétera. Son estas cadenas de comunicación con las cuales las redes sociales siempre nos permite avanzar de modo sustantivo. Entonces, ¿qué sucede? 2010, yo siento que ya nos habíamos tardado para entrar en un mundo de ciberseguidores, de ciberbibliotecarios, en fin, de gente conectada ya en un mundo de redes sociales que ya era fundamental. Entonces, era una tarea que no podíamos postergar. Pero esa era una parte del problema. Y la otra parte del problema es, bueno, muy bien, ya estás en las redes y ahora ya en términos, digamos, como sujeto, bueno, pues puedes compartir lo que quieras o puedes no compartir nada. O sea, es un asunto individual. Pero ya como una institución en situación de investigación, de enseñanza, de difusión, el siguiente problema es que compartes, y el siguiente problema que teníamos que atender es los contenidos. Y entonces nos hemos dado la tarea desde hace 5 años de que todas nuestras actividades se estructuren en los formatos que corresponden para que estos puedan estar circulando por las redes, para que la gente tenga acceso a ellos, etcétera, etcétera. Y de esta forma también continúe esta cadena de comunicación. Doy unos datos muy sencillos y son los siguientes. De 2010 que arrancamos prácticamente en las redes fundamentales, estoy hablando de Facebook, Twitter, YouTube, a la fecha podemos decir que en Facebook tenemos más de 4,800 seguidores, en Twitter, esto es muy interesante, tenemos más de 8,000 seguidores, y este es también el punto importante. No solo se trata de los que nos siguen, sino que también nosotros seguimos. El juego de las redes sociales es un juego de recíproco, ¿no? Yo estoy contigo, tú estás conmigo, se va potenciando, en fin. Y en YouTube, el caso es también muy interesante porque tenemos 722 suscriptores, pero nuestras visualizaciones suman más de 80,000 visualizaciones. Si ustedes toman en cuenta que la comunidad de bibliotecólogos en América Latina es una comunidad en realidad pequeña, pero con poderosísimas herramientas de comunicación y un uso efectivo de estas, y en este caso con un uso eficiente de las redes sociales en el ciberespacio, la capacidad de visualización de nuestro trabajo se amplía de un modo verdaderamente extraordinario. Podría darles un ejemplo que es muy, muy sencillo, pero que va de la mano con esta actividad. Si nosotros comparamos lo que eran nuestras suscripciones a nuestra revista académica antes del 2010, teníamos un número de suscripciones en realidad pequeño. No creo que hayan sido más de 100, por dar un cálculo optimista. Bueno, ¿cuál es el dato hoy? Hoy el dato es, si no mal recuerdo, es que desde que tenemos nuestras publicaciones en acceso abierto, hemos sumado, yo creo que más, y voy a dar el dato conservador porque no quiero pecar de optimismo, que además sea falso, pero yo creo que tenemos más de 70,000 descargas. Más de 70,000 descargas. Entonces, vean ustedes la diferencia que significa esto en términos de trabajo, de acceso y de llegar a los públicos a los cuales nos interesa llegar. Entonces, ¿qué hacemos a través de estas redes? Bueno, retomando la premisa fundamental que era compartir la vida diaria, pues lo que hacemos es en efecto compartir nuestra vida diaria, pero académica simplemente. Entonces, en este tenor es que yo creo fundamental que tenemos que articularnos a estas formas de comunicación, tratando de resaltar siempre la posibilidad de
incidir no solo en la parte de las novedades y este tipo de cosas que nos importan, sino en la contribución que, a juicio mío, en una de sus tareas fundamentales de la universidad tenemos enfrente, y es la de generar conocimiento avanzado, conocimiento científico, a través de los medios de los cuales disponemos. Me parece que en ese sentido podemos hablar que las redes sociales pueden ser exitosas al contribuir al trabajo de estos sujetos y de estas instituciones en situación de comunicación académica. Sí, muchas gracias. A lo mejor una pregunta que no traemos en el script, pero que se me acaba de ocurrir, es, después de haber escuchado a Ariel, tú, Paola, y a lo mejor también Jaime. Usted, Jaime. Usted, doctora, quién sabe qué, ¿cómo Perdón, organiza? usted se refería a mí, no a Paola. No, sí, pues sí, perdón. Entonces, doctor, ¿cómo organizas? Ariel nos dijo que el etiquetado y que quién sabe qué tantas cosas, el Big Data, y, todo eso. ¿Tú cómo lo organizas? Y acá también, si se pudiera saber cómo institucionalmente se organiza esta información. O sea, es decir, si se etiqueta, si tiene que tener un consenso de yo que sé qué, en fin. ¿Puede ser este vínculo temático, Paola? ¿O te agarro en frío? Sí. Bueno, comienza tú y después sigo yo. Ok, gracias, Paula. Yo creo que un punto que a mí me llamaba la atención en el caso de Twitter, que son estos 140 palabras, si no mal recuerdo, ¿no? Que constituyen caracteres. Claro, estaba ahí pensando en un resumen, ¿eh? Okay. En un resumen académico. Perdón por el lapsus. No, no es cierto. Me equivoqué rotundamente y tengo que admitirlo. ¿Qué supone para que Twitter sea tan exitoso? ¿Qué supone? Supone que la comunidad con la cual estamos trabajando hay un conocimiento implícito de lo que estamos hablando. Si no, el asunto no tiene sentido. Y la comunicación siempre es premisa fundamental, ¿no? Si el contexto de comunicación en el que estamos metidos, y bueno, y aquí Paola es en realidad la experta, yo simplemente soy un aficionado en esto, tenemos que compartir marcos de referencia, marcos conceptuales, marcos intelectuales, marcos de valores, en fin, todo lo que nos constituye como humanos. Entonces, digamos, como premisa fundamental es que, bueno, compartimos una parte fundamental de esta cultura disciplinaria y por eso nos adherimos y por eso seguimos. Sin embargo, y esto que me parece que es una tarea de la fundamental de estas redes, es que a los recién llegados les permite socializarse en estos lenguajes disciplinarios, a los recién llegados, porque entonces tenemos que pasar de nombrar el mundo a partir de nuestra percepción de sentido común a nombrar el mundo con el lenguaje disciplinario propio, descriptivo, explicativo de la ciencia. Creo que Ariel tiene mucha razón cuando dice que, bueno, Ariel siempre tiene razón en muchas cosas, procuren siempre hacerle caso, es un hombre con un buen sentido práctico de la vida y también intelectual. Pero bueno, creo que hay mucha responsabilidad cuando tenemos que estar trabajando en beneficio de poder socializar esta cultura de la disciplina a los recién llegados, esta forma de vincularlos a esta herencia cognoscitiva que son las ciencias, a partir de estas primeras formas de darles a conocer lo que hacemos estrictamente en la disciplina, ya sea en términos de contenido, ya sea en términos de actividades académicas, en fin, de todo el mundo que constituye la academia. Por eso creo que nuestro papel, digamos, a partir de las redes sociales, bueno, está este trabajo de vínculo al que se refiere Ariel, pero siendo también muy concreto, es también ampliar esta cultura de socialización para los colegas que se van incorporando a ella. Gracias. Bueno, es interesante la pregunta porque realmente es una pregunta que no nos hacemos muy frecuentemente. Y antes de empezar, quiero en verdad felicitar el trabajo que hacen aquí en el instituto, no es porque esté aquí, pero el trabajo que hacen en redes es muy visible, es muy notorio. Y creo que a partir de su presencia en las redes es que también
las actividades que se hacen en el instituto han adquirido mayor alcance en comunidades no necesariamente de especialistas. Y eso creo que es parte de los éxitos y de los logros que se puede tener, digamos, con un buen manejo de los espacios virtuales. Ahora, yo coincido absolutamente con el doctor Ríos. Creo que fundamentalmente para pensar en cómo organizar la información que tenemos como institución dentro del espacio virtual, creo que hay que partir de una discusión al interior de la institución, porque no tenemos estas discusiones. Es decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Y bueno, el doctor Ríos lo dijo explícitamente, lo tiene como muy, muy claro, ¿no? Difundir información, un papel de educación, dar acceso a la información, acceso a la cultura, alcanzar a esos públicos más allá de las paredes de la universidad, investigación, enseñanza, capacidad de hacer visible el trabajo. Pero esas discusiones hay que tenerlas con la colectividad, con el conjunto de personas que están conformando esas instituciones. Luego definir, bueno, ¿cómo vamos a operar? ¿Cuál va a ser la estrategia para operar dentro de las redes? Yo creo que hay que generar, y eso es algo que no mencionó el doctor Ríos, pero que lo hacen, es esas redes de cooperación con otras instituciones. Y con otras instituciones, con otras comunidades, no solamente aquí, sino fuera, que van a servir de fuentes para alimentar también todo el circuito, todo el flujo de información alrededor de la comunidad. Luego escoger plataformas. ¿Qué plataformas, con qué propósitos, con qué funciones? Luego, ¿qué tipo de recursos? ¿En qué plataformas esos recursos? Luego, ¿qué tipos de lenguajes para qué plataformas? ¿Qué tipo de códigos vamos a compartir? Lo que mencionaban acerca de la catalogación, el etiquetado. ¿Cómo se maneja la catalogación, el etiquetado en Twitter? A lo mejor se maneja a través de hashtags. ¿Cómo es en los blogs? Pues tienes que también definir etiquetas, categorías. Y eso es parte también de la cultura digital. No solamente de los expertos, sino que tiene que ser trabajo de los expertos, educar en esa cultura del etiquetado, de la taxonomía, de los metadatos a los usuarios no expertos, no especializados. Entonces, alcanzar esas comunidades de usuarios con esta labor también, digamos, de cercanía con los usuarios y en este proceso de mutuo aprendizaje y de mutua cooperación que creo que también hay que enfatizarlo. Si no trabajamos en cooperación, si nosotros ofrecemos algo a los usuarios, no solamente la información, sino a lo mejor recursos didácticos donde se hable de estas cosas, o manuales, o como bien lo hacen ustedes todos los videos los cuelgan en YouTube, son recursos valiosísimos y que se muestran con los datos, ¿no? Es decir, la gente considera que esos recursos son valiosos. Pero ¿cómo potenciamos eso para estrechar esas relaciones con los usuarios? ¿Dónde está ese vínculo donde los usuarios también puedan aportar para las comunidades académicas, para las instituciones y que tengan un espacio para poder aportar libremente? Creo que sería como mi visión de cómo organizar la información desde una perspectiva institucional. Muchas gracias. Agradecemos también a Miriam, Janet, a Juana, que están desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a Antonio, que está en el Instituto Politécnico Nacional, y pues les agradecemos su compañía y su saludo. Además dicen que son muy buenos los ponentes. Alguien también escribió que de la Oxford University Press, para que sigan motivados a seguir hablando. Gracias. Y ustedes a seguir escuchando. Bueno, vamos a preguntas. La ronda de preguntas del público aquí y allá. Comentarios. ¿No? Al final van a tener que hablar, ¿eh? Acuérdense. Comentarios no hay un hashtag en Twitter para que pregunten los de Twitter. Para que vayan pensando en esta tercera ronda de preguntas, tienen que aportar, ¿eh? Si no, no hay discusión. Vamos a la tercera ronda de preguntas, y esta es una pregunta para todos. Ya vimos que hay un concepto de redes sociales, ya más o menos vimos que tienen características, objetivos y elementos constitutivos, la parte de organización, la parte de usuarios, la parte de redes institucionales. Vamos ahora a la ronda de cómo evalúan la organización, por un lado, vinculada a la posibilidad de acceso a la información que se encuentra en las redes sociales. Esta es una pregunta para los tres.
cómo evalúan esta organización y la posibilidad de acceso a la información que se encuentra en las redes sociales. Por favor. ¿No? A ver. Bueno, para que descanses tú. Ariel. Bueno, creo que una evaluación sería como que muy atrevido decirla, ¿no? Porque cada red social, en función de sus usuarios que tiene, es lo que nos va a dar esa evaluación. Si, o sea, previo al montaje de una plataforma, de una red social, no está bien concebida esa plataforma, va a ser un fracaso, ¿no? Y un fracaso porque nuestros usuarios, al momento de que no nos entiendan cómo se registran en su ingreso, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, pues las políticas de privacidad, de uso de los datos, los recursos que van a poder compartir, el lenguaje, o sea, todo eso estipulado en ese ingreso, si no está bien definido, pues lo que se corre es un riesgo de tener un fracaso, ¿no? de la red social. Hay bastantes, podemos decir, a lo mejor uno cuando van apareciendo se experimenta y dice, bueno, me interesa esta, pero cuando va viendo que su perfil de que no se definió en un principio qué era lo que hacía, qué era lo que podía compartirse, pues bueno, va siendo uno que lo va dejando, descuidando, porque no es atractivo, ¿no? La otra es, cuando es atractiva, en su dinamismo, en su modalidad que tiene de uso de la información, pues nos van a tener cautivos, ¿no? O sea, creo que al momento de que uno se adhiere a esa red social, está cautivo. Dice, al principio tal vez nos cuestan trabajo en el Twitter poner los 140 caracteres, ¿no? Porque dicen, bueno, yo soy de pensamientos largos y de ideas mucho más extensas y no puedo hacer un resumen de 140 caracteres, ¿no? Y eso me conflictúa porque a mí me gusta hacer discursos de una pregunta concreta que están diciendo si me gusta o no el refresco de cola, ¿no? Y uno suelta ahí un discurso y 140 caracteres no nos van a ser suficientes, ¿no? Y dices, bueno, es que eso no es para mí y a mí me gustan los discursos largos, me voy a una donde acepten mis discursos largos y a otra donde me digan, ¿quieres cooperar con el etiquetado? Dice, ahí es justamente una visión que lo que hacen las redes sociales, dejar de ser pasivo. Entonces, cuando uno es pasivo en una red social, es un individuo que no aporta nada, o sea, ¿para qué se inscribió? Ahí es en donde también se ve, si el individuo está constantemente interactuando, participando, vemos justo las dinámicas que se van dando en mesas redondas, en seminarios, el implementar una persona que esté tuiteando la información va a ser más enriquecedora, ¿no? Porque sabemos que a lo lejos nos están siguiendo, pero no los vemos, o sea, no sabemos sus reacciones, y eso al no poner un comentario es un usuario pasivo, alguien que dice, bueno, sí está recibiendo, qué bueno que nos está escuchando, que le llamó la atención esta temática, pero si no interactuamos, decir, por lo menos la carita de no me gusta, si me gusta, el me gusta, o eso es una interacción y ya te deja de ser pasivo. Y eso es importante, o sea, la evaluación aquí sería esa parte, ¿no? O sea, entre más socios o más miembros tenga una red, pues va a ser más benéfica. Su contenido, si es apropiado a lo que la persona requiere, pues también va a ser benéfica para ellos, ¿no? Y la forma en que yo puedo participar me hace más adictivo, por no decirlo más sociable, sino más adictiva a esta visión, pues participamos de una manera donde ya hasta se despierta, y creo que eso ya lo ve uno en algunos memes que ponen en Facebook, donde bueno, ya me desperté y antes de despertar ya estoy con a ver qué me dijeron, si les gustó la foto o no les gustó la foto que puse el día de ayer, ¿no? Dormido todavía, no sé, o sea, yo quiero saber quiénes están a favor de esto que puse, ¿no? Entonces ya es una forma, y es una cuestión adictiva, y claro, tiene sus funciones, lo que comentaba Paola al principio, en la parte del aprendizaje. Sí es importante también porque nos cambia a nosotros nuestra dinámica como profesores, ¿no? Justo un ejemplo de una profesora de preparatoria, veía que los estudiantes no le ponían atención, dice, bueno, pues vamos como todos ya vi que traen su teléfono inteligente,
pues vamos a buscar, a ver, busquen historia de México, ¿no? Por decir, a ver, quién es el primero que encuentra y qué fuente consultó, ¿no? Entonces, interactuar ya con esas posibilidades, porque ya están las redes funcionando, ya está haciendo incorporarlo, y crear los grupos de discusión en función de nuestros grupos de trabajo, pues nos va a dar también la posibilidad de crear una red social, porque eso es lo que nos crea ya una manera de dinamizar nuestro trabajo académico. Y bueno, finalmente esa sería mi propuesta de evaluación, ¿no? O sea, la adhesión a la red, los recursos que se comparte, cómo voy a participar, y pues si me gusta, yo voy a seguir ahí todo el resto que funcione. Si ya en algún momento digo, ya me cansé, pues como algunos lo dicen, me desconecto de la vida ciberespacial y vuelvo a la vida terrenaria, a hacer lo que me gusta y caminando libre sin tener esta atadura, ¿no? Gracias. ¿Quién? A ver. Le damos la palabra al doctor Ríos. El problema, como yo lo veo, es del siguiente modo. Hay un tema muy concreto que tiene que ver con la organización, que es el tema que maneja Ariel. Pero hay otra parte de la pregunta que tiene que ver con la posibilidad de acceso, y que yo creo que es un elemento y que es una dimensión esencial en la evaluación de la eficacia del trabajo que hacen nuestras redes. Veo dos etapas muy concretas en este camino. El primero es formalizar, instituir y tener siempre funcionando al 100% el trabajo de nuestra red. Es decir, establecer el canal de comunicación como algo que es permanente, que es constante, que cada vez técnicamente trabaja mejor, que cumple estándares internacionales, en fin, toda esta parte a la que se refería la doctora Ricarte, hablando acerca de, bueno, cooperamos, tenemos una plataforma que funciona bien, hacemos cosas para que nuestras cosas circulen bien, etc. Entonces, primer punto es dejar perfectamente instituida la red en términos de funcionalidad. Pero el segundo problema, y que apunta también a gran parte del fracaso, es con qué vamos. Hace rato la doctora Ricarte usó un concepto que a mí me gusta mucho también usar en el campo, que tiene que ver con los circuitos de información. Bueno, ¿qué vamos a poner a funcionar en este circuito? En términos concretos, ¿qué contenidos vas a poner a funcionar en estos circuitos? Porque si no hay contenidos, de nada sirve que yo tenga la capacidad de comunicarme si no soy capaz de comunicar nada. Entonces, tener la herramienta, pero es no tener ideas. O sea, es un lenguaje que apunta directo al fracaso. Y me parece que en la medida en que estos canales de comunicación, estas redes, funcionan adecuadamente, pero que se van nutriendo de contenidos que obedecen también a sus propios criterios de rigor académico, que son arbitrados, que hay comités con autoridad intelectual que los avalan, en fin, todas estas reglas del juego académico que nosotros conocemos. Entonces lo que viene es seguir trabajando en esa línea de tener que alimentar con contenidos de calidad, porque el otro gran problema, que lo sabemos en Internet, es la cantidad de basura extraordinaria que circula por todos lados. ¿Cómo distinguimos el trigo de la basura? Pues el único criterio, digo, no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, es la calidad, ¿no? No puede haber de otra. En términos de ciencia es mérito académico, es calidad, es el soporte intelectual de las instituciones, etcétera. Entonces yo creo que un modo de trabajar esto tiene que ver con contenidos de alta calidad, pero también yo diría que una vez que se da un comunicado, inmediatamente establecer el referente de acceso a él. Quiero decir, anunciamos que la doctora Patricia Hernández ha publicado un nuevo libro. Perfecto, ya me enteré. Y ahora, pues ahora ahí está el link para que te vayas y lo descargues, porque si no, vamos, es el código actual, ¿no? Con el que se manejan los jóvenes. Qué bueno que está la noticia, pues sí, muy bien, pero ¿y si no tengo acceso a él? Bueno, por lo menos ya me enteré, muy bien. Claro, el otro asunto es cuando los recursos de información tienen un costo. Entonces, bueno, por lo menos ya me enteré que hay que irlo a comprar. Bueno, pero a lo que voy es que parte de nuestra eficacia tiene que ver con el hecho de poner contenidos de calidad, y la otra es que este contenido esté accesible de modo prácticamente inmediato. Y nada más déjenme hacer un pequeño comentario. Desde que nosotros iniciamos nuestro trabajo de documentos en acceso abierto,
y que las redes ha sido fundamental para eso, les puedo comentar que nuestros libros se han descargado más de, es que tengo aquí este dato, más de 163,000 descargas de nuestros libros, de nuestros materiales académicos. Entonces, para una comunidad de 20 y tantos investigadores, que es una comunidad muy pequeña, si ustedes lo comparan contra lo que puede ser una comunidad de jurídicas, de otras instituciones, que son comunidades de más de 120 investigadores, pues es un dato impresionante, ¿no? Nuestra revista ha tenido números completos, fascículos completos, más de prácticamente 6,000 descargas del fascículo completo. Nuestros capítulos de libro, porque no a todo el mundo le importa todo lo que viene en la revista, suman más de 23,000 descargas de nuestros capítulos de libro. Entonces, los datos pueden ser verdaderamente impresionantes, pero volviendo al punto que nos importa, sobre qué condiciones de evaluación tendríamos que estar hablando, yo creo que punto fundamental y que sigue siendo esencial en muchos ámbitos es, claro, el acceso inmediato, pero también el contenido de calidad. Muchas gracias, Paola. Y ahora sí la doctora no se salva. Y ahora sí, ya me tocó. La doctora Ricardo. Bueno, esta pregunta vuelve a tocar el tema de la organización, de la información y del acceso. Y aquí, obviamente, voy a hablar no solamente de redes sociales, sino del espacio virtual. Hay que partir del hecho de que, tal como se traduce la llamada sociedad del conocimiento en esta época, tiene que ver con quienes detentan esa capacidad de controlar la organización de la información y el acceso a la información en el mundo actual, de producir también esa información. Y creo que un papel fundamental de las instituciones académicas y de todos los usuarios también, bueno, pero de las instituciones académicas, puesto que a eso se dedican en particular el instituto, tiene que ver con también buscar estos mecanismos que permitan contrarrestar estos grandes poderes hacia organizar la información de cierta manera y a que la información visible sea cierta información y no otra. Es decir, si parte del lema de Google es aspirar a organizar toda la información que se produce en el universo, entonces, ¿cuál es el papel de la universidad? Entonces, ¿cuál es el papel de los usuarios o de las personas que trabajan en estos temas? Yo creo que tiene que ver mucho entender que es un trabajo de todos. Y en este sentido, la responsabilidad, yo lo mencioné en algún momento, la responsabilidad que tienen las instituciones como responsabilidad ética y los investigadores de manejar el tema de la organización de la información y del acceso a la información como un problema macro social, no solamente en términos, digamos, locales o que tienen que ver con nosotros, los usuarios cercanos, sino cómo están dadas las estructuras geopolíticas del conocimiento en el mundo contemporáneo y de la información. Y entonces, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias para insertarnos en este mapa? En la red hay mucha organización, pues Google nos dice que tenemos que ver primero, ¿no? Pero también hay mucha desorganización. Y yo creo que, vuelvo a insistir, parte de lo que tendríamos nosotros también que trabajar es fomentar algo que había mencionado, esta cultura participativa, como lo menciona Jenkins, esta cultura del compartir, esta cultura de saber discriminar cuál es la basura de la no basura y bajo qué parámetros. Porque no siempre lo más popular o lo más visible es lo mejor. No, la primera página de Google no necesariamente son los contenidos más adecuados para nuestra búsqueda. Entonces, partir desde ahí, desde cómo accedemos a la información, de cuál es nuestra cultura de acceso a la información. Y después, por el otro lado, no solamente las limitaciones técnicas de la brecha digital y demás, sino las brechas cognitivas. ¿Qué hacemos con la información? Qué bueno que haya mucha gente interesada y que ya tengamos una evidencia de que hay gente que busca los contenidos de calidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo para generar entre los usuarios ese patrón de decir, bueno, ¿qué hago ahora con esta información? ¿Cómo la información que encuentro en la red me puede permitir relacionarme mejor, trabajar mejor, vivir mejor, ser mejor persona, crecer, enriquecerme, etcétera? Es decir, articular el acceso con
¿qué hacemos con esto? Si hay acceso ahora, ayer estaba viendo acceso a unas bibliotecas maravillosas de las primeras obras de América, unas cosas fantásticas. Y por supuesto están ahí, pero entonces, bueno, ¿y qué más puedo yo hacer con eso? ¿De qué manera puedo yo articular la otra parte, la parte de la creatividad, la parte de, bueno, remezclar para rehacer o reconstruir de manera creativa esos contenidos valiosos que yo encuentro en la red? ¿Cómo le doy uso o aplicación a mi vida cotidiana? Entonces esa sería como mi visión, ¿no? Una parte, sí, la organización, pero la organización con el acceso, ¿como para qué? ¿No? Para los usuarios. Sí, aparecen aquí varios elementos interesantes, ¿no? Si bien estamos hablando de redes sociales, finalmente es el individuo el que va a evaluar la propia red, de acuerdo con Ariel. Bueno, pues si yo participo, yo comparto, yo estoy activo, es una manera de decidir, bueno, pues esta red está funcionando, está bien evaluada, ¿no? Y luego elementos muy puntuales, como son justamente de lo que es el canal, establecer un canal de comunicación que sea permanente, que tenga contenidos de calidad y que haya posibilidad de acceso inmediato en ese propio canal, no nada más el canal de la red, sino lo que va adosado. Y esta posibilidad de que sea visible y la cultura participativa que nosotros a lo mejor como profesionales de la información y cualquier otro tendremos que pensar en esta intención de fomentar la cultura digital, la cultura participativa en redes sociales. Vamos ahora a una discusión, preguntas de parte del público. Permítanme darles la bienvenida a la Biblioteca de las Artes, el Centro Nacional de las Artes de Conaculta, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ¿de dónde más? Andrés nos está sugiriendo, porque nos pidió los Twitter de los participantes aquí en la mesa y nos sugiere que ya que estamos hablando de esto, muchas gracias Andrés desde Puebla, participen y contesten los Twitter. Pero bueno, a lo mejor es que no entendió el objetivo de la mesa. Es determinar que la organización... No es cierto. Muchas gracias, Andrés, tomamos en cuenta tu opinión. Entonces, ahora sí vamos está en el Twitter y dice que solamente una o dos personas has de ser tú. Ay, Ariel. Muy bien, porque yo no. Es decir, lo asumo. Preguntas de ustedes acerca de esta última sesión y de todo lo que ha sucedido durante la mesa. ¿Alguien que...? ¿No? ¿Sí? A ver, Perla. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con los planteamientos de la mesa hacen alusión al uso de las redes sociales. Los contenidos de las redes sociales son un testimonio de lo que somos como sociedad. Día a día se incrementan y se acumulan. Estamos ante un nuevo tipo de documento que en las próximas décadas permitirá a esas generaciones del futuro conocernos. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son o cuáles debieran ser estas formas de entender, de aproximarse, de conservar precisamente esta parte de lo que hoy somos como sociedad y que nos identificará, nos hará que nos conozcan en el futuro. ¿Cómo aproximarse a este tipo de documentos, si son o no? Me gustaría conocer su punto de vista. ¿Quién quiere? A ver, ¿quieres comenzar tú, Ariel? Bueno, escucho los planteamientos de mis colegas y me sugiere dos ideas, también tratando de contestar tu pregunta, Perla. Yo creo que el primer punto es, si nos acercamos a un estudiante y le decimos, tú estás en una red social académica, ¿sí o no? Porque seguramente una red de orden familiar, personal, jura lo que está metido, ese no es el punto. Pero ¿estás integrado o no a una red social académica? Y yo creo que tendríamos que establecer dos preguntas fundamentales con él. Y sería el planteamiento siguiente. Primero, si te vas a integrar a una red social de conocimiento o una red social académica, yo creo que el punto de partida es, te tienes que preguntar cómo esta red social de conocimiento contribuye
a tu proyecto cognoscitivo personal en tu vida académica. Entonces, es decir, ¿para qué te estás integrando a eso? Claro, para recibir información, pero eso es la parte más mecánica del asunto, es la que menos me importa. El asunto es que es importante que nuestros estudiantes comprendan que deben tener un proyecto cognoscitivo, académico, personal, que le dé perspectiva y desde el cual valoren para qué me integro a una red o para qué me integro a otra, porque digamos ahora como es fashion el asunto, pues hay redes de todo tipo, de todos colores, todos sabores. Pero el punto no es eso, el punto es que, y es donde siempre estamos preocupados los bibliotecólogos, es sobre qué criterio estás parado para tomar la decisión. Entonces yo creo que el primer criterio tiene que ver con el proyecto cognoscitivo personal que tienes para que tome la decisión de si tomas uno o tomas otro. Pregunta 1. Y pregunta 2. Esta red social, ¿de qué modo contribuye a mi crecimiento académico? Y cuando hablo de crecimiento académico, hablo de los contactos que puedo establecer, las instituciones académicas a las que puedo llegar, a los colegas en otros países, en distintas sociedades, en distintos contextos. Entonces yo creo que estas dos dimensiones son como punto de partida en la cual tendríamos que estar situando a nuestros estudiantes. Si no tienes un proyecto cognoscitivo, antes de que te incorpores a una red, bueno, hay que pensar en 1 y 2, esto cómo te va a ayudar a crecer en términos académicos. Y resuelto este asunto, yo creo, Perla, que mientras la cultura occidental y mientras la ciencia occidental, que de modo predominante mueve el mundo, se siga codificando de modo proposicional, acompañado con bellísimas imágenes, con bellísimos archivos sonoros y con todo este mundo que amplía nuestros sentidos, que son estos archivos sonoros, que son las fotografías, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos necesidad de dos cosas. Una, de tener que enseñar a nuestros estudiantes a interpretar ese conocimiento proposicional y 2, ofrecer todas las garantías técnicas y tecnológicas para que precisamente ese patrimonio que es el conocimiento humano pueda ser sujeto de análisis y de estudio por las generaciones que vienen en camino, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los dos retos fundamentales hacia los cuales tendríamos que estar parados. Uno lo resuelven los técnicos y científicos, el otro lo tiene que resolver la academia en la formación con sus estudiantes. Bueno, yo vería esto, o sea, hace un momento hablé de modelos de producción. También se están generando modelos de almacenamiento. Esa es una parte de lo que yo daría de respuesta desde la organización de la información, porque tenemos una gran cantidad, ¿no?, de información digital que está tendida, colocada, puenteada, como sea, en los servidores, pero justamente los nuevos modelos de almacenamiento de información tienen que ver con la preservación de lo que está en la red, la creación de las colecciones digitales, lo que tiene que ver con el almacenamiento personal, ¿no? Porque también el almacenamiento personal tiene un riesgo, un altísimo riesgo de perderse en cualquier momento, de que nuestros computadores se dañen o no tengamos el respaldo de esa información. Y la otra, ¿no?, la tendencia esta de ponerlo todo en la nube o guardarlo en nuestros almacenes personales. Ese es otro modelo, esta es otra perspectiva que dentro de la organización tenemos que observar. O sea, están los modelos de producción, están estos modelos de almacenamiento y están los modelos de consumo, ¿no? Son 3 modelos en donde la información se está moviendo de una manera distinta, que ya no es como lo decían, se publicaba un libro, se hacía la presentación del libro, se vendía y bueno, se iba a los almacenes o bien tenía su siguiente versión en las ediciones corregidas y aumentadas o una segunda publicación. Ahora no, ahora es una publicación, digamos, dentro de la red social, lo que es una publicación cooperativa, colaborativa, donde se van enriqueciendo y no se cierran, no son ediciones cerradas, sino son ediciones abiertas que se van enriqueciendo cada día. Y de lo que uno generó como la primera aportación, viene todo lo demás que va a enriquecer. O sea, son ediciones que van a quedar abiertas. Y justo una idea de la que nos decía el doctor Ríos, ¿no?, la calidad.
O sea, la calidad de esas aportaciones van a enriquecerla o van a generar la posibilidad de que ese documento vaya circulando. O sea, ya no va a bajar a lo que nosotros concebimos en la parte impresa, sino que va a mantenerse en ese formato digital, y la manera en que lo preservemos es en la manera en que va a estar vigente y va a pasar de una década a otra, ¿no? Lo mismo podemos decir, el ejemplo que se da del disco compacto cuando surge, que le dan un máximo de vida, ¿sí? Un máximo de 10 años de vida. Dicen, bueno, ¿y por qué tan poquito? Bueno, pues ya se vio que a los 10 años, si ustedes no usaron un disco compacto que tengan por ahí, la reproducción que se siga ya no va a ser con la misma calidad que hace 10 años, ¿no? Entonces se va deteriorando, algo pasa tecnológicamente, o se desconfigura o se pierde, ¿no? Se pierde ese archivo. Entonces justo esta parte del almacenamiento es bien importante, porque nos va a dar todos los seguimientos para que nosotros podamos ver eso a largo plazo, ¿no? O sea, lo que se está planteando justo, digamos, cuando se compró, Estados Unidos compró todos los archivos de Facebook. ¿Con qué finalidad? Bueno, ya están haciendo los estudios, ¿no? Para saber cómo es la gente, o sea, el comportamiento desde que inició hasta la fecha que se adquirió esta parte del Facebook, cómo es el comportamiento de las personas. Y ahí está, o sea, si nosotros tenemos un sitio web, también hay un organismo que guarda los sitios webs históricos y nos dice desde cuándo surgimos, cómo en este ambiente y cómo ha ido evolucionando nuestro sitio web, ¿no? Sí, tocaste un tema muy interesante, que es un tema que preocupa a todos los que trabajan con información, que es el volumen de la información, qué hacer con los datos. Y el doctor Rodríguez también lo mencionó hace rato, el tema de los Big Data es como el tema del momento. Sí hay un problema, porque si nosotros, por ejemplo, quisiéramos conservar los datos de las redes sociales como documentos, tenemos la primera limitación, que es que Twitter no da acceso, o digamos, no deja que los usuarios comunes tengamos acceso a los registros históricos, no solamente nuestros, sino de los demás usuarios. ¿Por qué? Porque tiene una empresa privada que vende esos datos y los vende muy caros. Es decir, esos archivos históricos están ahí, no se han perdido, pero los tiene Twitter con su empresa que se llama GNIP y los vende muy, muy caros. Entonces, claro, es un problema si nosotros queremos guardar esos registros de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, a mí me interesa mucho documentar movimientos sociales, problemas sociales, pero tengo la limitación de que tengo que registrarlos en el instante o los pierdo, ¿no? Y no tengo manera de acceder a ellos. Entonces sí es un problema para la investigación, es un problema para la conservación de la información. Ahora, el otro problema, bueno, es Facebook. Facebook, digamos, Facebook y Google son empresas que viven de la información. El negocio de estas empresas es almacenar todos nuestros datos, analizar nuestros datos. Facebook monitorea nuestros correos, hace análisis de contenido de nuestros correos, de nuestros contactos, de nuestras relaciones, tal como lo hace Facebook. Facebook contrata doctores en computación, tiene un staff grandísimo de expertos en computación que se la viven pasando, analizando los datos de nuestras redes, qué publicamos, qué no publicamos y demás. Es decir, también hay esa otra parte que hay que entender si nosotros queremos ver esto como documentos. Son documentos, pero son documentos que están perteneciendo a ese circuito comercial de los grandes datos, que es ahora el negocio, el mayor negocio de estas grandes empresas tecnológicas, nuestros datos. Entonces viene la otra parte de, bueno, ¿y nosotros cómo hacemos con este escenario, no? Hay dos preguntas, estamos ya sobre el tiempo. Entonces, a ver, hace rato les preguntaba y nadie quería, ¿verdad? Y ahorita, a ver, no sé si nos aguanta el público y unos 5 minutitos más para que no se vayan con las manos vacías. A ver, Carmen. Hola, ya que todos los integrantes de la mesa tienen que ver, bueno, son profesores, mi pregunta es, ¿utilizan las redes sociales? Si las utilizan, ¿qué utilizan? ¿Cómo les da? ¿Qué impacto ustedes creen que han tenido sobre sus alumnos? Mari Carmen, vas a tener que repetir la pregunta porque ya llegó el micrófono. Bien,
Veo que todos tienen que ver con la docencia, todos los de la mesa. Mi pregunta es, si utilizan redes sociales con sus alumnos, si las utilizan, ¿qué utilizan? ¿Cómo las utilizan? O sea, ejemplos, digamos, muy concretos. Y si creen que esta utilización de ustedes tiene algún impacto en sus alumnos y en la enseñanza. Gracias. Bueno, yo soy moderadora, ¿verdad? Yo no tengo que contestar. Bueno, yo parte del trabajo que hago con mis estudiantes es tratar de que ellos adopten esta cultura digital desde la visión académica. Es decir, los obligo. Las actividades de los cursos que doy están, digamos, diseñadas para que ellos entiendan cómo funcionan estos entornos, estos ambientes digitales, no solamente en términos personales, sino profesionales. Entonces, todas mis actividades están orientadas a publicar en abierto, a desarrollar una cultura de lo abierto, del conocimiento abierto, de la cooperación en red, no solamente entre ellos, sino con otras personas de fuera. Ya no les enseño a abrir Twitter porque ya lo tienen abierto, pero cuando no era Twitter muy común, les enseñaba a abrir el Twitter, a usar el Twitter, a hacer las listas, a publicar en blogs, a saber cómo manejar un blog, trabajar en pads, que es algo que la gente no usa mucho, pero es una herramienta de cooperación fantástica, a utilizar las comunidades en Google o Google Hangouts para videoconferencias. Es decir, trato de generar una cultura digital más allá de lo que tengan que aprender como contenidos académicos. Parte de mi tarea como maestra es desarrollar en eso esa perspectiva un poco más allá de la socialidad. Uso Twitter, Paola Ricaurte. Bueno, yo también, desde la parte es técnica más que nada, ¿no? O sea, yo les pido que ingresen y veamos la parte técnica, o sea, cómo funciona cada red para entender, llegar al punto que a mí me interesa, que es la organización, o sea, cómo se etiqueta la información, qué ontologías, qué folsonomías, cómo lo están trabajando, o sea, un poco esa es la intención, no tanto es compartir con ellos, tal vez lo hacemos en plataformas que tenemos educativas, pero sí, yo he optado cuando no estoy presente, tengo que salir a otras actividades académicas, usamos la videoconferencia o usamos un chat para estar en comunicación y no se pierda la sesión. Esa es otra de las cuestiones que a mí me ha dado la posibilidad de todo esto. Estando donde me encuentro, coinciden los horarios y habilitamos la posibilidad de que ellos tomen la sesión de clase que les corresponda y ya no hay pretexto de que, ya nos saltamos el tema por visto porque no estuvo presente el profesor, ¿no? No, aquí ya es seguimos con la dinámica del curso y principalmente es que vean, o sea, lo que me interesa a mí es cómo se registra en una red social y la parte importante, o sea, los recursos que se comparte y cómo se etiqueta la información, porque ahí es en donde van a ver el valor del uso de las folsonomías o de cómo los metadatos ya están operando de manera real y no se habla de un metadato en pizarrón, sino de una manera real en lo que están realizando prácticas, ¿no? Porque esa es la parte. Mari Carmen, no sé si te acuerdas cuando cuando dábamos clase en la facultad y eras alumna. Gran parte del problema en otro momento era el tiempo que invierte el alumno en poder conseguir físicamente el material. Creo que uno de los puntos fundamentales ha sido utilizar el medio para tener el acceso prácticamente de modo inmediato. Lo que yo les digo a mis alumnos y que hemos comentado con ellos es decir, bueno, antes cuando nos tocaba hacer nuestras tesis de licenciatura, mis colegas probablemente se acuerden de cuando hicieron sus tesis de licenciaturas. Ojalá se acuerden. A mí, por ejemplo, ayer se me olvidó cuándo era el Día Mundial del Alzheimer, entonces me sentí un poco inquieto. Bueno, pero a lo que voy es que creo que de modo inmediato yo te diría que tiene que ver con la posibilidad de disponer información. Segundo, si esta red social me permite generar una comunidad de aprendizaje
en el sentido de que la gente propone, discute, analiza, plantea ideas, etcétera, etcétera, no lo hago. Pero no lo hago por dos razones. Primero, porque me parece que implicaría que nuestros estudiantes tuvieran todos las condiciones tecnológicas que se sustentan a veces también en ciertas condiciones de carácter económico y social, que es muy complicado. O sea, mis alumnos llegan en la noche, una buena parte de los estudiantes en la universidad, el único lugar a donde tiene acceso a internet es en sus casas y no precisamente es internet portable, ¿no? Digo, para algunas cosas elementales sí. Entonces, aquí hay un problema de brecha económica, al cual hacía referencia Ricarte, que me parece que todavía llevará un tiempo en que podamos ver frutos diferentes para poder trabajar con ellos, en términos de que, como son economías de escala, abaraten costos y los abaraten de modo sustantivo. Bueno, cada vez es más fácil tener acceso a los teléfonos, etcétera, con estas características, pero creo que el segundo gran trabajo que tenemos que emprender es aprender a desarrollar aplicaciones y hacer este trabajo de contribución conjuntas, porque muchas veces creo que se confunde el trabajo que tú posibilitas a través de estas redes en meros intercambios de comunicaciones muchas veces muy frívolas, ¿no? Creo que esa parte no contribuye. Entonces, de momento, para mí, el único asunto es garantizar que el estudiante tiene la información y que en consecuencia, teóricamente, hipotéticamente hablando, más bien, tendría más tiempo para leer, para trabajar, para generar estructuras de conocimiento a partir del documento que ya está ahí, y que no supone el problema que a mí me suponía hace 15 o 20 años, ¿no? Tener que ir a estar varios días, poder conseguir la fuente, y luego si encontraba yo la fuente que no estuviera mutilada o que no estuviera prestada, en fin, historias que vivimos en mucho tiempo, ¿no? Por último, una pregunta que yo creo que es nada más de casi binaria, ¿sí o no? ¿Qué sistema, nos pregunta Julpenamx, qué sistema es más utilizado, Facebook o Twitter? Así como de Facebook y Twitter, ¿y por qué? ¿Académicos? Pues no, o así, sociales? de donde quieras. Bueno, Facebook es definitivamente la red de México, no solamente en número de usuarios, sino en el tiempo que permanecen los usuarios dentro de la red. De hecho, a pesar de que Google tiene más tráfico, Facebook es el sitio con más permanencia de los usuarios en general. Y en términos académicos, bueno, en términos académicos hay de todo. Hay redes académicas en Facebook muy activas que publican constantemente igual actividades y demás. Y en Facebook también, y en Twitter, pues, por supuesto también. Twitter ha tenido sus momentos, es decir, ya son varias épocas de Twitter desde que comenzó a adoptarse en México hasta ahora. Twitter ha cambiado mucho. Entonces, hay muchos usuarios ya también en Twitter. Los usuarios en Twitter, los usuarios mexicanos son muy tuiteros, es decir, si no son tantos numéricamente comparados con otros espacios, con, no sé, España o Brasil, aquí sí tuiteamos mucho. Los que tuitean mucho. Entonces, eso es como una particularidad de los usuarios mexicanos en las redes. ¿Coincide? Yo lo que estoy seguro es que cada vez ocupan menos el correo electrónico. Para mí fue una sorpresa y debo confesarlo. Yo llegaba preocupado por pedir los correos electrónicos, pero nadie me hacía caso. Hasta que una vez le dije a un alumno, le dije, a ver, ¿consultas tus correos? Sí. No, pero ¿qué es lo que verdaderamente consultas? Ah, Facebook, obviamente, ¿no? Pero tú sabes que ahora ya Facebook está siendo desplazado, muchas de las funcionalidades de Facebook por WhatsApp. Ya nadie, o sea, las ciertas funcionalidades que tenía Facebook de las mensajerías internas y demás, ya eso pasó a la historia. En fin, pues evolucionamos. Muchas gracias. También está la Oxford University Press de América Latina. Tenemos, gracias a los 70 seguidores que tuvimos en streaming, a los 21 que estuvieron acá, sus preguntas. Gracias por aguantarnos, nos colgamos un poquito, pero me parecía que atender a las preguntas que se estaban sugiriendo de último momento era importante. Entonces, por favor, un aplauso. Tenían un minuto para decir algo, pero ya dijeron lo que tenían que decir. Entonces, un aplauso, por favor. Un aplauso para todos ustedes que estuvieron aquí y para los que nos siguieron por Livestream y Ustream. Muchas gracias. Ya vamos a seguir a Darkset y a Opa Academic.
Ajá. Bueno, yo quisiera Muchas hacer un agregado. Como se va a editar para los ciberseguidores futuros que nos visitarán en YouTube y harán ahí la visualización. Saludos anticipados. Para los que pidieron mi cuenta de Twitter es el @bibliorural.